No creo que hayan preparado una matanza. Resultó una matanza. Porque como había varios grupos oponentes, dijéramos, sí iban armados sí iban armados. Pero ellos ya tenían su plan. Su plan era capturar a los cabecillas, a los jefes del liderazgo, que eran pues, universitarios, politécnicos. Había unos muy belicosos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, todos los iban a encajonar y los iban a atrapar. Pero era al precio que fue. Muy buenos días. Hola vecinos de Zona Esmeralda, muy buenos días. Y el día de hoy desayunamos con personas interesantes acá en la Zona Esmeralda. Hola, muy buenos días. Un placer estar el día de hoy aquí nuevamente en un capítulo de Hoy Desayunamos con. Y tenemos esa grata dicha de que siempre tenemos la oportunidad de platicar con personas importantes, con personas relevantes, que en este caso te agradezco, Raúl. Muy amable, gracias. Que hayas aceptado la invitación el día de hoy. Mucho gusto. Y hacemos una pequeña introducción. Estamos aquí en el restaurante Obrigado, aquí en Espacio Esmeralda, es el restaurante de las espadas, pero pues tiene todos sus desayunos de lunes a viernes en paquete, tiene aquí su rica charola de pan, aquí vamos a comernos un buen panecito, el fin de semana, desayuno buffet, y las espadas todos los días a partir como de la 1, 2 de la tarde, vale la pena venirlo a conocer y le agradecemos a Obrigado las facilidades que nos da para estar el día de hoy aquí con Raúl, que ya estábamos platicando. Así es, así es. Politécnico de toda la vida. Politécnico no por casualidad, sino por convicción. Así lo decíamos. Me presento, soy Raúl Alonso. Antes que nada, te agradezco la invitación. Somos compañeros de empresarios de Zona Esmeralda. Un club, le digo yo. Así es. Es un club porque es gente muy, muy valiosa. Pero finalmente, pues te agradezco nuevamente que es la oportunidad de platicar con tu audiencia porque pues, cada vez te haces más famoso. Aquí estamos y nos hacemos famosos gracias a ustedes. Eso sí. Y dices empresario en Zona Esmeralda. Así es. Perdón. Sí, y nos va a interesar mucho lo que nos platiques de toda tu experiencia y de toda tu historia. ¿Cómo no? Pues mi nombre es Raúl Alonso, soy ingeniero mecánico, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico, como lema tiene la técnica al servicio de la patria. Realmente así es, así ha sido. El Politécnico ha sido formador de pues todo el apoyo industrial en México, usando la ingeniería como herramienta. Entonces, yo ingresé a la prevocacional, que es el equivalente a la secundaria de ahora, prevocacional 2, en Tacubaya, y en Benjamín Hill, y ¿cómo se llamaba la otra? Bueno, no recuerdo, pero era Benjamín Hill, a la vuelta de la Universidad La Salle. En esa época todavía había tranvías, había los camiones, esos chatos, y otros camiones trompuditos que costaban 35 centavos. ¿Y que tenías tú? ¿12 años? ¿13 años? Yo tenía 11. ¿11? Sí, realmente yo salí de la primaria muy chiquillo. Salí de 11 años y entré al Politécnico. Fue curioso porque era muy difícil entrar al Politécnico. Te hacían un examen de admisión. Había 2 turnos, mañana y tarde. Entonces pasé el examen y me mandaron en la tarde porque estaba saturado todo.
Imagínate, pues yo de 11 años, pues entrar a las 3, 4 y a veces salir hasta las 11 de la noche. Teníamos que esperar el último camión que pasaba a las 11 de la noche, ahí sobre Benjamín Franklin, Para poder regresar. para poder regresar. Ah. Yo vivía en la colonia obrera, Ujú. un barrio muy, muy bravo. Y pues si nos dejaba el camión, había que irse caminando 2 o 3 horas caminando hasta la casa. ¿Te tocó? Y me llegó a tocar, sí. O que por alguna razón no pasaba en camión. Y a caminar. Sí, y acá. Oye, y de ahí de la prevocacional te vas a la vocacional, A Boca 2, a Boca 2. que pues ahora el pase es automático, creo yo. Pero en esa época no. En esa época era examen de admisión otra vez. Nuevamente. Y era sumamente difícil. Bueno, finalmente, como teníamos buena instrucción, realmente el Politécnico hacía unos planes de estudio muy, muy apegados hacia donde querías ir, sobre todo en el caso de las ingenierías. Y ingreso a Boca 2 en un ambiente muy agresivo. En esa época no se les llamaba porros, eran pandillas, realmente eran pandillas, ¿no? Que se utilizaban como porra para el equipo de fútbol americano. El Poli siempre ha tenido equipos de fútbol americano. En Liga Intermedia, que en Boca 2 eran los Cheyennes de Boca 2. Okay. Y en Liga Mayor, que era Poli Blanco y Poli Guinea, que jugaban siempre contra la Universidad, Tec de Monterrey, Colegio Militar, Chapingo. Y pues esas pandillas organizaban, pues, a todos los estudiantes para ir a los juegos. Y resulta que cuando entrabas, hijo, lo primero que hacían era raparte. Pero no te rapaban así de pelón. Como eran los Cheyennes, te cortaban de este lado que y te dejaban un par. Y así tenías que andar, ¿no? En esa época, a los que entrábamos nos decían los perros, ¿no? El primer año eran los perros. Ahí traías. Había que aguantar. Sí. Y pues, o eras de los que aguantaban todo, o te volvías de ellos, ¿no? Pues yo, como venía de un barrio pues bastante bravo, pues me unía un grupo de ellos, los más malosillos. Pues resulta que la instrucción muy buena, muy buena. Materias difíciles, física, química, matemáticas, talleres de electrónica, de física, de materiales. Había una instrucción muy completa. Y resultó que un día llega alguien pues del grupo, vamos a decirle, que no suene feo lo de pandilla, y dice: me golpearon en la Ocho Terena, que es hasta la fecha existe, una preparatoria particular. Resulta que este muchacho tenía una novia, fue por ella, y a los de ahí no les gustó y le golpea. Pues vamos a la venganza, ¿no? Vamos. Éramos, pues sí, unos 50, 60. Llegamos y sí, se armó ahí la pelea, pero alguien de la escuela llama a los granaderos, que en esa época pues el grupo de granaderos pues no tenía ninguna instrucción de cómo contener un, un pleito o algo así masivo, ¿no? Pues llegara
y nos empezaron a golpear. Llevaban unas macanitas. Si eso llegaban a Sí, golpear. a golpear. Parejo, ¿eh? Ujú. No nada más a nosotros, a los de un lado y a los de otro. Entonces nosotros corremos y nos vamos a la Ciudadela y corremos hacia Bocasina. Y estaban todos los estudiantes afuera, pues que no tenían nada que ver. Y los empiezan a golpear. Fue, y ya. Se hizo un gran escándalo, se empezó a difundir en todos los medios de esa época y se organizó una marcha contra la violencia policial, pero coincide con la Revolución Cubana, con el festejo de la Revolución Cubana. Y sí, en esa época efectivamente había una fracción de, no vamos a decir comunistas, socialistas, ¿no? Y en el poli teníamos fama de ser rojillos, decían. Y sí, realmente, pues, ¿qué te diré? Yo a los 13 años ya había leído El Capital, ¿no? De Carlos Marx, de cabo a rabo, ¿no? Y teníamos encuentros con otras escuelas, pues, del socialismo que nos parecían en esa época lo más adecuado, ¿no? Y esto ya iba dándole forma a todo lo que sucedió en el 68. Realmente se conjuntan varios factores. Uno de ellos es de que nosotros nos quejábamos del problema de la violencia. Porque sí, ¿verdad? Hubo un abuso de fuerza. Y los cubanos y los simpatizantes, pues querían celebrar su aniversario. Pero había otro grupo, esos sí de comunistas, derivados de Demetrio Vallejo, del mismo Siqueiros, ¿no? Que sabes que militaban en el Partido Comunista y se conjuntan en esa misma marcha. Y lo que iba a ser una marcha estudiantil se convirtió en un movimiento político. Realmente nosotros no íbamos a nada político. Los estudiantes reales no íbamos a nada político. Sí había estudiantes, ya mayores, pues estaban los chamacos, ¿no? Teníamos que 14, 15, 17 años. Y los mayores, que eran ya los dirigentes, se podría decir, los líderes estudiantiles, ya tenían 22, 25 años. Y ellos sí traían una tendencia. ¿Y eso qué tanto antes del 2 de octubre? Mucho antes. Sí, te estoy hablando de como un año antes del 2 de octubre. ¿Qué tu experiencia personal del 2 de octubre? Muy traumática. Resulta que yo pero llego tarde a la Plaza de las Tres Culturas. ¿Sí? No sé, por decirte algo, la reunión empezaba a las 5, yo llegué a las 6, 6:30. Y cuando llegué, estaba todo el ejército rodeando. Hicieron un círculo y ya nadie podía pasar. Y como a los 20 metros había otro círculo. Y afuera estaban los tanques, unas tanquetas. Entonces, yo vi eso y dije, no, pues esto se va a poner feo, ¿no? Algo va a pasar aquí. Resulta que venía la Olimpiada y el gobierno, pues, el gobierno priista era todopoderoso. No le convenía que se opacara ese festejo, porque pues, las Olimpiadas es un escaparate mundial, ¿no? Entonces, prepararon, no creo que hayan preparado una matanza. Resultó una matanza.
porque como había varios grupos que, oponentes, dijéramos, sí iban armados sí iban armados, pero ellos ya tenían su plan. Su plan era capturar a los cabecillas, a los jefes del liderazgo que eran pues, universitarios, politécnicos. Había unos muy belicosos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, todos los iban a encajonar y los iban a atrapar. Pero era al precio que fuera. Entonces, en algún momento se soltaron unos galacios. Yo estaba viendo todo, ¿qué te diré? 100 metros de los edificios y esa y me dice una señora que estaba junto a mí, vámonos porque van a matar a los estudiantes. No, señora, no, esto es pacífico. Y me dice, no te sueltes de mí. Y me agarró y se desencadena ahí una balacera. Todo el mundo corre para un lado, corre para otro. Empiezan a entrar los tanques, empiezan a disparar. Eso que salió en esa época que hubo 20 muertos. No veías el puerto regado. Gente herida, ¿no? Que iba corriendo, ensangrentado. Y los recogían camiones del ejército. La Cruz Roja estaba afuera, no los dejaron pasar. Entonces, sí, como era una turba, pues rompieron el cerco militar y ahí sí ya nos mezclamos. Y la señora me dice, vente conmigo, yo vivo en tal edificio. ¿Y ustedes dónde van? No, es mío. Viene conmigo. Él no tiene que ver con esto. ¿Y qué hacían ahí? No, pues no pudimos pasar. Pues ahora sí que me salvó la vida. Y ahí era un caos por todos lados. No, pero realmente muy lamentable, creo que tenían que detener la ola esa, porque fue una bola de nieve, se fue haciendo grande, se metieron muchas fracciones de oponentes, el partido era la oposición, era el Partido Comunista, sí, Partido Comunista, y había otro partido. Sí, déjamelo por ahí. Ya se le juntó todo. Yo ando aquí, hable y hable. Está bien. Lo voy a retirar todo. Gracias. Y resulta que pues, en esa época andaba también muy metido de los hermanos estos famosos. Uno era compositor, el otro era escritor. No sé si lo verás. No. Bueno, ahorita son tantas personas. Y pues se hizo un movimiento político donde no había nada. Creció, el gobierno abusó. Tiraron la puerta de un bazucazo de Prepa 2 ahí en el centro. Invadieron Ceú, invadieron Zacatenco, Santo Tomás. Santo Tomás, desde luego, también hubo muertos también. Entonces, creció. Pues con esa matanza, la verdad nos dio miedo a todos. Ya dejamos de reunirnos, dejamos pues de hacer más grande el grupo, porque ya cuando hay muertos, dices, nosotros con qué nos defendemos, no vamos
hacer una lucha armada. ¿Y de ahí ya te dedicaste a estudiar? Como muchos. Y perdimos casi 2 años, porque perdimos todo ese año. El siguiente medio se compuso, pero finalmente perdimos 2 años en todo ese tiempo. Finalmente, mira, ¿qué ganamos? Nosotros como estudiantes, ¿qué ganamos? Sí, ganamos algo. Ganamos el tener opinión. En esa época los jóvenes no teníamos opinión. El, el mundo era de adultos, los padres, los abuelos. Tú hacías lo que te decía. En las películas era y te sientas ahí. Así era, Cierto. así era. Íbamos, por ejemplo, a algún restaurante con mi padre. Yo tengo 2 hermanas, mi madre, mis hermanas y yo. Mi padre decía, trae tantos espaguetis, tantos guisados de eso. Tú te lo comías. Entonces, esa fue la ganancia. Esa Poder fue la ganancia. opinar. Resulta que yo un día le digo a mi padre, no, yo no quiero comer eso, yo quiero enchiladas. No, aquí se hace lo que yo diga. Te comes de lo que querés. Y pues no lo quiero. Ah, pues no comes. Llévense sus platos. Me dejó sin comer. O sea, de ese tamaño era Así era. el control. Y mira, yo no quiero decir que estaba mal, porque nos crearon dentro de una disciplina. Realmente, pues fuimos una buena generación que hemos visto un mundo que ha cambiado totalmente. Así es. Muy rápido. Hemos visto mi generación. Yo nací en el 51. Entonces, mi generación realmente de estudiante del 70 al 75, ya de la edad profesional, fue de unos cambios enormes. Había unos líderes mundiales, claro que no te importaba, que estaba John F. Kennedy, que estaba Nikita Khrushchev, que estaba Charles de Gaulle. O sea, gente, Mao Zedong. Era gente realmente importante. En ese contexto En ese mundial. contexto mundial, el cambio era, el mundo estaba cambiando totalmente. Y pues ganamos eso, ganamos un lugar, ganamos expresión, ganamos que se nos oyera, ganamos que no se nos reprimiera. Por primera vez empezó a operar en México la libertad de expresión. Siempre ha sido muy cuestionado, pero en esa época simplemente no existía. No había libertad de expresión. Y esa fue parte de, como dijimos, de los logros que tuviste. Sí. Llegó el momento que hicimos una reunión con todos mis amigos, compañeros de la escuela, y yo les comenté algo que hasta la fecha, cuando los veo, algunos de ellos, afortunadamente, los recordamos, y les comenté, no pudimos hacer nada, no vamos a cambiar a México, no lo vamos a cambiar. ¿Qué ganamos? Represión, muertes, etc. Pero ya podemos opinar y vamos a seguir opinando, porque ya somos muchos. Y el cambio lo tenemos que hacer cada uno de nosotros a nivel familiar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera, etcétera. Y fíjate que tú tienes un periodo de vida bien interesante. Vamos a decir que con toda tu preparación como ingeniero, y muy ligado a la tecnología, por lo tanto, siempre, ¿cómo ha sido todo tu desarrollo de aprendizaje, de aplicación en los negocios?
en ese 1970 a este hoy 2026? Pues realmente yo empecé trabajando para compañías. Y ahí, desde luego, yo tenía mucha formación comercial porque mi padre fue director comercial de una compañía muy importante que se llamaba Sidney Rose. Esta compañía hacía el famoso mejoral, ¿Mm? El mejoralito. el mejoralito. Entonces, pues yo lo que veía era un ambiente comercial. Ujú. Y siendo técnico, yo dije, bueno, vamos a ser un vendedor técnico. Entonces se crea en mi época lo que es la ingeniería en ventas, ¿sí? Que era un término que te decía que eso no existe. Así es que existe, Sí, no tengo. ¿no? Es como un técnico, vendedor, Vendiendo. y sigue. Pero la ingeniería en ventas se nos ocurre hacer un grupo de ingenieros especialistas en industria alimenticia, en industria química, en industria petrolera, minera, con especialistas siendo ingenieros. Yo entré como, se puede decir, como vendedor técnico, pero con todas mis ideas que traía, en poco tiempo me dieron la gerencia de ese grupo. O sea, yo a los 28 años ya era gerente de ventas. ¿Mm? Por mi misma trayectoria, ¿no? Y mi formación técnica. Y tuvimos un éxito tremendo. Creo que se creó ahí una nueva carrera, ¿no? Ingeniero en ventas. Un vendedor especialista en... Técnico. Ajá. Y de ahí, pues, te vas haciendo de relaciones. El que era director de esa compañía me valoraba mucho y salta a una compañía muy grande él como director y me lleva con él, como director comercial. Ya ahí ya no como gerente de ventas, como director comercial. Ujú. Y pues eran productos para refrigeración a nivel nacional, con una red de distribución enorme, con venta a fabricantes como Nieto, como Ojeda, que hacían refrigeradores. Ujú. Entonces a ellos se les vendía ese producto. Y también me fue de maravilla. ¿Y en qué momento encontraste el poder del agua? Y aquí yo me sé un poquito el antecedente de por qué estoy haciendo esta pregunta de el poder del agua, ¿verdad? El agua es una herramienta que se puede utilizar. Es el elemento más importante y el aire que tenemos, pero yo estando en las compañías me surge la idea de poner un negocio. Ahí ya se Entonces, empezó tu chip de ya emprendedor. de emprendedor y puse un negocio de ventanas prefabricadas. Ujú. Ventanas de aluminio con todo y vidrio de medidas estándar. 60 por 60, 60 por 80, 60 por 1,20. A no estarlas haciendo ahí al momento. Nada más llegabas, instalado, te ponías 4 tornillos y quedaba bonito. ¿Mm? En esa época estaba lo del Infonavit y me fue de maravilla, porque cambiaron la herrería por el aluminio. Ujú. Entonces de pronto me llega un pedido de 100 casas y en 100 casas había 4 ventanas, 2 puertas, Ujú. multiplícale por 100. Y ahí empecé a tener mucho éxito, ¿no? Mucho éxito. Y me iba muy bien. Tenía yo un socio
y desafortunadamente chocamos, ¿no? Cosa que lamentamos porque nos llevábamos muy bien. Y se disolvió la compañía, desaparece Infonavit y nos quedamos sin esa área. Voy a una exposición en Estados Unidos y veo las bombas de alta presión. Yo dije, pues esto qué es, ¿no? Pero es que conocíamos las bombitas chiquitas, caseras, que empezaron a venirse. Y me gustó. Entonces, conozco a gente de esa compañía, de una compañía que se llama Gardner Denver, que ellos fueron de los precursores. Y bueno, finalmente se logró la distribución de esos productos. Empezamos a meter el alta presión en México. Se usaban San Blas, no sé si has oído que con arena se limpiaban las estructuras, los recipientes. Y también se usa Aire. para hacer algunos promocionales de marcar aquí la taza, los logotipos, ¿no? Como el Kentucky que tiene. Ajá. Ujú. Sí, se usa para eso. Aunque es otra máquina y otra marca, pero ¿estás hablando de lo que hace una Carcho? Pero en grande. La tacha es más bien doméstica. Es para lavar tu coche, para aquí. Ok. Aquí estamos hablando de limpiar tanques de 500,000 litros por fuera y por dentro. Limpiarlos, quitarles la pintura y luego ya pintarlos. Con el poder del agua. Sí. Ok. Teníamos como eslogan: ponga el poder del agua a trabajar para usted. Ok. Yeah. Bueno, siempre ha sido entre vendedor, mercadólogo, ingeniero, Me toman. la mezcla. Pero me doy cuenta también que como empresario era muy técnico y muy vendedor, pero no era ni financiero ni marketing ni nada. Entonces me meto a estudiar una maestría en administración, pero en la UNAM. En la UNAM. Y la hago. Y eso me complementó. Y empezamos a crecer. Traje varias marcas relacionadas todas con la limpieza industrial. Hablándole un poquito a los empresarios para que nos compartas esa parte de ti, empresarios, emprendedores. ¿Cuál es esa magia? Así como aquí tenemos la lámpara de Aladino. Preparación, ímpetu. Esa parte de decir, ya traía yo ese tema de lo comercial, las relaciones. El decir, esto que acabo de ver me late. ¿Cuál es esa? Ahorita que estamos aquí cerquita de las licuadoras, ¿cuál es esa mezcla que, que a ti en lo personal te ha hecho ser exitoso, pero que a nivel recomendación nos la puedes compartir? Mira, antes que nada la existencia, ¿no? Y también el saber identificar un negocio. Porque, por ejemplo, ese de las ventanas, que estaba ligado al de una fábrica de pintura, que también hacíamos pintura, nos dimos cuenta que ya no se podía. Entonces, el tomar una decisión de cerrar una compañía cuando te ha ido muy bien y darte cuenta que te está yendo mal,
y cerrarla es una decisión muy difícil. ¿Por amor o por...? Por amor, porque tu idea fue buena un tiempo y no quieres aceptar que ya empezó, que los tiempos cambian, que las cosas cambian. Entonces, debes de tener el olfato para identificar dónde puede haber un negocio. Ahí sí ya entra mucho el plan combinado de la ingeniería en ventas, que te digo, que es un producto técnico y un nicho de mercado. ¿A quién se lo vas a? ¿Para qué sirve? ¿Qué va a ser esto por mí? Es lo que tú esperas cuando vas a comprar algo. Cuando tú empiezas a pensar que vas a ser empresario, que vas a vender algo, ¿qué vas a ofrecer para el bien de alguien? ¿Qué vas a ofrecer a cambio? Que una remuneración, dijéramos. Es que una limpieza, una seguridad en la operación, ¿Una mayor vida del equipo? el equipo no lo dañas, que se le está raspando y poniéndole solventes, todo deteriora los materiales. Entonces el agua no, el agua es muy noble y además la recuperas, que es una gran ventaja. ¿Y cuál ha sido, vamos a decir, la limpieza más retadora? ¿Qué fue lo más bien, cuál ha sido lo más difícil o retador haber limpiado? Dos, uno, un intercambiador de calor de 16,000 tubos. Un intercambiador es aquel que metes por unos tubos un fluido y por fuera otro, y lo enfrías o lo calientas en un contenedor. Entonces, por ejemplo, Pemex, cada refinería tiene sobre 1,500, 2,000 intercambiadores enormes. Y limpiarlos, y se hacía con varillas. Entonces, metemos agua a alta presión con unos proyectos holandeses automatizados, que conectas la bomba al limpiador, el limpiador va avanzando y va entrando a los tubos y el agua empieza a girar la boquilla y empieza a limpiar. Y tiene chorritos para atrás que va sacando toda la basura. Entonces limpia 5 tubos al mismo tiempo. Lo que se hacía en 16 días, lo hicimos en 3. El agua y la automatización. Creo que ese fue un producto exitoso, ¿no? El más exitoso de mi carrera, porque se hizo un sistema de limpieza y se le ofreció al cliente adecuado. ¿Sabes que hay un árabe que dice, mi éxito es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la persona adecuada? Esa es muy buena. Otras. Hay un empresario árabe que le preguntaron un día, ¿cuál es tu éxito? Y dice, muy sencillo, estuve en el lugar adecuado, a la hora adecuada y con la persona adecuada. Y eso me pasó. Entonces, hago un sistema y me lo empiezan a comprar en todas las refinerías. Nuestro cliente más importante, pase lo que pase, sigue siendo Pemex. Sigue siendo. Sí, Y es nuestra compañía más poderosa, realmente. pero como bien lo dicen, el momento adecuado con la persona adecuada, con el producto adecuado. Y si no se le adecua. Sí, porque antes pues era la pistolita, estar metiendo una manguerita que iba avanzando con agua, pero era manual.
y después lleva una máquina, el operador desde una cabinita está limpiando todo y está controlando la bomba, todo en un tablero. Nosotros son como cirujanos, ¿no? Sí, Haciendo sí. endoscopías. Exactamente. Y al final metes una camarita para ver que limpió realmente. Eso y la limpieza de barcos, hijo, O sea, ¿cómo es? el barco se va deteriorando por la salinidad. Por fuera, la cubierta y todo el cuerpo del barco. Ajá. Las aspas se llenan, se les incrustan caracoles, algas, migos. Eso hay que limpiar. Se hacía con San Blas, con arena a presión, con aire. Limpiabas el metal y luego ya su primer y luego su pintura protectiva. Todo eso era muy peligroso. Estar respirando ese polvillo pues, te daña los pulmones. Entonces empezamos a hacerlo con agua y con pistolas, ¿no? En los embarcadores, en los astilleros. Pero en otra visita a Europa me doy cuenta de que hay una máquina que la pegas a la superficie, la conectas al agua a alta presión y va avanzando, va limpiando, y va absorbiendo todos los residuos. Los manda a un recipiente, separa los sólidos y el agua. Ay, sí, feliz. Mm. Esto me gusta. También. Y sí, me pegó. Entonces, mira, no sé cuánto tiempo tengamos para seguir hablando, pero el mensaje es claro, ¿no? Ahorita el grupo con el que estamos, hay gente muy joven. Mucho de lo que escucho son cosas que ya me han pasado, que yo los veo. Mucho de lo que ellos comentan, ya lo he vivido. Lo comentan, lo están descubriendo, se dan cuenta que funciona. Eso me llena de alegría, ¿no? Que van bien, ¿no? Es un grupo de gente poderosa. El, el emprender es una labor muy sufrida, ¿no? Muy sufrida. Tú dices, ay, qué padre, mira, qué suertudos. Mira que tiene esto, mira que tiene aquello, mira que anda de viajes por todos lados. Pues sí, pero después de 30 años de trabajo. Entonces no es casualidad, ¿no? Acabas de decir algo bien interesante, porque recuerda que le estamos platicando aquí a nuestros colegas empresarios, a los emprendedores, a que quiere tomar la decisión. Y acabas de decir 30 años. Y siempre un tema para todos nosotros es esa parte del cambio generacional. Siempre esta parte de cuándo involucrar a la siguiente generación de la familia y cómo guiarla para que pueda seguir adelante. Y en eso tú lo has hecho bien. Me ha salido bien. Ah, bueno, te ha salido Me bien. ha salido bien. He tenido a mis hijos, desde luego, bueno, tienen su carrera, se han preparado, pero han trabajado conmigo, han aprendido mucho. A grado tal de que en un momento te dicen, pues ahora voy por mi cuenta, ¿no? Gracias, papá. Voy a poner mi compañía. Muy difícil. Lo primero que pensé, ¿cómo les va a ir? ¿Qué les va a pasar? ¿No?
van a pasar carencias, van a empezar a sufrir. Y que bueno, ya llevan las armas, las herramientas, pues que lo busquen. Y les ha ido bien. Y ahí, ¿cuál ha sido cuando han trabajado contigo y cuando ahora los impulsas y los asesoras, cuál ha sido esa clave del manejo familiar, del manejo de roles? Básicamente la disciplina. La disciplina. Aunque fueran mis hijos, yo los trataba como que estaban trabajando para mí y tenían que hacer bien su trabajo. Aprender. O sea, no les daba una papá. Es mi hijo, ¿no? Hacer lo que quiera. Como empleado, con su sueldo. Y entonces aprendieron, se hicieron, se formaron. Y eso pues, me da una tranquilidad enorme. En poco tiempo yo me di cuenta de que sin mí sobreviví. Y les iba bien. Y en su momento, ¿quién decide qué? El hijo quiere trabajar con el papá quiere que el hijo trabaje con él, al hijo le interesa, no le interesa, el papá lo hace porque debe de ser. Tú como padre quieres que aprendan lo que tú haces, que se dediquen a eso. Siempre. Yo creo que no hay padre que no quiera eso. Ujú. Pero los hijos son los que deciden. Tú lo puedes obligar a que esté contigo, pero va a estar el joven. Y eso no es natural, ni es normal, ni va en ningún lado. Lo importante es que quieran estar, que les guste, que aprendan y que después ya vuelen. Pero sí es una decisión de los hijos. Y ahí también tienes caso exitoso. Caso es. Mis tres hijos, afortunadamente, les va bien, tienen sus negocios. En bienes raíces, en todo el tema relacionado Con agua a alta presión y con los bomberos. Los primeros equipos los traje de Alemania. Ujú. Tuvieron éxito. Y Vanessa se hizo cargo de esa división. Sí, es nuestra bombera. Le llamábamos la división fuego. Le gustó lo del fuego, lo estudió, lo aprendió, se involucró. No, no es ingeniero, ella no es ingeniero, es administradora de empresas, pero ha crecido en un medio de ingenieros. Al revés, también es vendedora técnica. Es vendedora técnica, totalmente. Entonces, pues, de maravilla, man. Empezamos a decir, bueno, si traemos esto de Alemania, ¿de qué tiene de especial? Ya lo analizas. Pues, eso lo podemos hacer en México. Realmente, mira, ellos les entra la necesidad de hacer sus negocios propios. Se dan cuenta de que el negocio donde está, que es familiar, Ujú. pues es bueno, todos viven bien, ganan bien, pero no es de ellos. Finalmente no es de ellos. Va a ser de ellos cuando, dentro de 10 años, 15, 20. No están dispuestos a esperar tanto tiempo, sino que pues toman la decisión de irse. Para uno es difícil, pero debes apoyarlos. No tanto económicamente, que tienen que sufrirle un poquito, porque cuando te dan todo, dejas de hacer. Ese es una noble. Fíjate que te voy a hacer una pregunta.
tú te mueves en un rango ya de alta industria, Sí. de alta empresa, eh, pero yo considero que las bases pueden ser las mismas. ¿Qué recomendación nos das a empresarios del perfil de Zona Esmeralda? ¿Nos presta otro piadito? Otro plug. ¿Qué recomendación nos das a empresarios con lo que nos has estado platicando del perfil de el dueño de este restaurante, del dueño de los salones de belleza que están ahí, aquí estamos aquí en Espacio Esmeralda, de los negocios que te encuentras aquí en la plaza de City Center, ahí en la Comercial Mexicana, de todo el corredor que tenemos aquí, de la farmacia San Pablo, el Domino's Pizza, donde hay doctores, hay dentistas, hay estéticas, hay talleres mecánicos, hay agencias de coches, gente que se dedica a las bienes raíces. ¿Qué nos recomiendas a este perfil que representamos nosotros para Pues, ser exitosos en el negocio? básicamente hay que querer a la zona, ¿no? La zona Bueno, sí, esta es es- nuestra zona. eso es bien importante. Y darte cuenta de que pues, es un polo de desarrollo real, que cuando tienes un buen negocio, un buen producto y sobre todo persistencia y resistencia, aguantar, ¿no? Y dices, pongo este negocio, muy bonito, está muy bueno, el producto es bueno, hay que darlo a conocer. Ahí tú nos ayudas muchísimo. Gracias por la porra. Sí, sí, Para porque eso estamos. no, sí, porque difundes lo que hay en la zona. A veces para nosotros, por ejemplo, la estética. Yo voy ahí abajo de Banamex a una estética. Alex se llama. Voy. Y Gris. Esos muchachos no están a la vista y son buenísimos. Son buenísimos. Fíjese, platicando el otro día que estaba cortándome el cabello, le platiqué del grupo de empresarios porque lo veo muy ansioso. Quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Y me hacen muchas preguntas. ¿No? Oiga, ¿y usted cómo hizo para hacer esto? ¿Cómo hizo para hacer aquello? Como que no se quiere quedar ahí, quiere crecer, ¿no? Quiere hacer muchas cosas. Pero tiene un buen producto. Sin embargo, el lugar está escondido para mí. ¿No? Pues tú me dirás si sí o no. Entonces, esa recomendación de boca en boca de la zona es muy importante. Pero hay que apoyarla también con difusión. Yo veo que has organizado muchos eventos, ¿no? Sí, De arte, de convivencia, etcétera, etcétera. El foro de los empresarios es excelente. Hay que hacerlo crecer. Y desde luego, el plan de difusión, tipo que tú nos proporcionas, el famoso sobre, que al menos yo, cada que llega, empiezo a ver que hay nuevo. Y digo, ay, este restaurante no lo conozco. Vamos. Vamos, ¿no? Que tú dices en las pláticas, vayan a tal lugar, está muy bueno. Entonces, esa recomendación es buena. Hay que pedirle a nuestra clientela que nos ayude desde ese punto de vista, ¿no? También recomendando. Sí, la parte de la recomendación es muy importante. La parte para que te recomienden, la parte que lo soporta es el servicio, porque se puede hacer todo el esfuerzo para que la primera vez que vengas sea la última. O que el esfuerzo, el servicio, te haga regresar una, otra y otra vez y te haga recomendar. Claro, claro. Entonces, ¿qué recomiendo?
que se vigile mucho la calidad del servicio o el producto que estamos ofreciendo a la comunidad. Que sean cosas útiles, que sean amigables con nuestro medio ambiente, que es muy bonito. La persistencia, eso es también importante. Hay que aguantar las situaciones difíciles. Todos vivimos la pandemia. He de decirles que todas mis reservas se me acabaron en la pandemia porque no despedí a una sola persona, no dejé de pagarles. Seguimos haciendo el poco trabajo que había. Ese es un compromiso con nuestra gente, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores. Son parte de nosotros, son parte del éxito de un negocio. Así es. Hay que capacitarlos, hay que, pues, reconocerlos, esta palabra. Reconocerlos tanto verbalmente como económica. Incentivarlos. Porque, pues, podemos tener un negocio, como dices, muy bueno, pero también la gente, el servicio, la calidad. En este caso, el chef es el alma del negocio. ¿No? La máquina. Es la máquina. Entonces, el que ejecuta, el que sirve, en fin, todo eso, y a todos niveles, ¿no? Como tú has mencionado, tenemos una diversidad aquí de productos y servicios muy completa. Cuando yo llegué a la zona, nada más había el Super H. Esa es otra historia que estábamos platicando ayer. La historia de la zona Esmeralda. Así es. Y pues, yo de esa llave tenía que bajar a comprar al Super H. Luego ya pusieron el Supercito allá, El Sherwood allá. el Sherwood también, que ayuda mucho, ¿no? Pero de pronto empieza a crecer, a crecer, y crecer. Un Walmart en la zona, una comercial mexicana. Increíble, ¿no? Un Costco. Sí, tenemos todo. Cuando empezaron a construir galerías, Ajá. yo le comenté a un amigo, oye, ¿quién va a venir a comprar aquí? Si somos bien poquitos en la zona. Pensé eso. Y ve el lugar, está lleno. Exactamente. ¿Ves el estacionamiento? Completo. Los restaurantes, todo. Sí. Pudo tener éxito. Así es. Entonces, pues, ha crecido. Tenemos que ayudar, sigue creciendo. ¿Y tú cómo fomentas el consumo local? Antes que nada, verbalmente. Siempre. Siempre. Y cuando tengo oportunidad de estar en algún foro como este que gentilmente me has invitado, les digo, consuman lo de la zona. Consuman lo de la zona. Por favor. Hay buenos productos, hay buen servicio. La atención es de lo mejor. Hay seguridad, que es lo más importante. Ahorita la seguridad para nosotros es básica. Créanme que yo voy a la ciudad realmente contadas ocasiones al mes. Solo voy a comer al Danubio con un amigo una vez al mes, Bueno. allá en Uruguay. Pero voy buscando. Y sí, me guío mucho de tus recomendaciones. Oye, es que abrieron. Pues vamos acá. Y pues así apoyo, ¿no? En forma verbal y también en algún foro siempre comento. Yo vivo en tal lado, es la mejor zona, y los que no viven en la zona, vayan a comer por allá y no se van a ver. ¿Ya estuviste aquí en Las Espadas? Es la primera vez que vengo. ¿Cómo se llama, Álvaro? La que nos dieron el otro día, el Texas. Texas. Y el otro era búfalo, ¿no? Sí, el búfalo y también la picaña. Y la picaña, así, pero rapidito aquí. Así es que aquí tienes para regresar. Oh, con mucho gusto, claro. Oye, Raúl, qué gustazo, como lo escribí, qué gustazo,
tener la oportunidad de platicar contigo el día de hoy. Gracias. Mándanos un mensaje, 2 mensajes finales. Antes tenemos ahí. Que tenemos preguntas. Bueno. Uriel Ruiz te manda muchos saludos. Eduardo Gallardo también te manda saludos. Gran trabajo que hace el Sobre con estos eventos que apoyan a nuestra comunidad. Muchas gracias. Y la verdad que lo hacemos de todo corazón. Geraldine, muchas felicidades al ingeniero Raúl Alonso, un gran empresario y un maravilloso ser humano. Excelente entrevista. Sofía Alonso, estoy orgullosa de ti, de tu nieta. Y mi nieta. Estoy orgullosa de ti, abuelo, te quiero. Y por aquí, Erika, saludos al ingeniero Raúl Alonso, excelente empresario, pero sobre todo, eso nos lo acabas de demostrar con lo que nos acabas de decir de todo este proceso de la pandemia. Excelente empresario, pero sobre todo maravillosa persona. Gracias. Te lo reconoce la gente. Hombre, Y yo muchas quiero que le gracias. mandes un mensaje a tus vecinos ¿Cómo no? y un mensaje a los que quieren y a los que tenemos negocios para aguantar y salir para adelante. Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo vivo muy feliz en esta zona. Realmente hay buenas personas, hay un buen ambiente en todos lados. Se hace uno de buenos amigos. Como empresario y con los empresarios que tengo el gusto de conocer en la zona, todos son gente de mucha batalla. Les mando una felicitación, un gran abrazo, porque suena fácil decir voy a poner un negocio. Sí, tal vez sea fácil poner, pero triunfar en él requiere de muchas cosas que hemos estado comentando. Les pido paciencia. Hay que tener paciencia, hay que tener ecuanimidad, hay que cuidarnos, sobre todo en el aspecto salud, porque a veces nos ponemos a trabajar tanto, y lo digo por experiencia propia, que descuidamos nuestra salud. Yo viajaba 3 semanas al mes. Estaba una semana en mi casa, o en mi oficina. Imagínense, vas a un lado, vas a otro. A veces vuelas 2 o 3 veces en un mismo día. Eso se requiere de mucha templanza, pero de buena salud también, porque si descuidamos la salud, ese es un consejo que les pido tomen en cuenta. No consejo, una recomendación. Tomen en cuenta eso. Cuiden su salud y hay que mantenerse. Persistencia es la palabra. Ahora, a los nuevos, a los que están pensando, yo también, yo no soy muy joven, pero sigo pensando en hacer negocios, sigo pensando en nuevos productos, en nuevos mercados, en productos de ocasión. No, no hagan dormir su sueño de ser emprendedores. No lo hagan dormir. Aliméntense de ideas, aliméntense de buenos pensamientos, aliméntense de éxito. Es muy importante. El éxito lo hace a uno sentirse fuerte, sentirse contento y emprender otra cosa, y emprender otra. A veces nos falla, está bien, no importa. Hay que atreverse. Y si falla, emprendemos otra cosa. No necesariamente es un solo camino, hay muchos caminos. Hay que emprender. De los fracasos
qué buenos son. Son buenos, ¿por qué? Pues porque nos alimentan de lo que hicimos mal. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias. Y caray, pues nuevamente te agradezco, ¿no? Qué plática tan amena, qué buena oportunidad, sobre todo de comunicarse con los demás, ¿no? Así es. Pues Raúl, Muchas gracias. muchísimas gracias. Hay 2 comentarios. Ah, y 2 saluditos más. ¿No? Ah, Andrea Alonso, felicidades, gran entrevista. Y Virginia, 1000 felicidades para el ingeniero Raúl Alonso de su hermana Virginia. Muy Saludos. bien. Saludos a todos. Muchas gracias por sus comentarios. Y pues recuerden, consuman local aquí en la zona Esmeralda. Los negocios son de amigos, familiares o vecinos que tienen sus inversiones aquí. Son valientes, son resilientes. Recordemos, hay que ser persistentes e ir para adelante. Un placer estar el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.